Un saludo muy afectuoso y cordial para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos al Señor por las lecciones de la escuela sabática en este trimestre, bajo el tema La vida y el testimonio cristianos, estudio de la primera y segunda carta de los Corintios, y por estudiar la lección número 8, el poder de la resurrección de Cristo, programada para el sábado 22 de agosto. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. Primera de Corintios 15, 14 y 17. El cristianismo se distingue de las demás religiones del mundo porque su líder fundador no está en la tumba. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo resucitó. La realidad de la tumba vacía es un postulado de nuestra fe y es uno de los fundamentos del mensaje del Evangelio eterno. La resurrección de Cristo cambió el rumbo de nuestra historia y determinó el destino eterno de los creyentes fieles. Pero si Jesús no hubiera resucitado, todavía estaríamos bajo la esclavitud del diablo, del pecado, y condenados a la muerte eterna. Por ese motivo el apóstol Pablo expresa de manera contundente: y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 Corintios 15, 17. Para el apóstol Pablo, la validez de nuestra fe y la certeza de nuestra salvación provienen de la victoria de Cristo en su resurrección. Hebreos 2:14, Romanos 8:13, 1 Timoteo 1:15. Pese a las evidencias de las Sagradas Escrituras sobre la resurrección de Cristo, algunos miembros de la iglesia de Corinto negaban su resurrección. 1 Corintios 15:12. Fueron influenciados por los argumentos del paganismo y veían cómo la muerte mantenía bajo cautividad a los seres humanos por más tiempo de lo que ellos vivieron. Negar la resurrección de Cristo ponía entonces en tela de duda la eficacia de su sacrificio expiatorio de Cristo y de su sustitución vicaria que hizo posible la salvación de la humanidad. Y también condenaba a todos los creyentes vivos y muertos sin ninguna esperanza. Pero gracias a Dios la realidad es que nuestro Señor ha resucitado, ha ascendido al cielo y volverá por segunda vez para llevarnos a todos los redimidos a casa de su Padre. Juan 14 del 1 al 3. Durante la semana nos concentramos en 1 Corintios capítulo 15 y su tema central, que es la resurrección de Cristo, como la garantía divina de que todos los creyentes fieles que duermen serán vueltos a la vida y que recibirán para toda la eternidad la vida eterna. Lo haremos considerando los siguientes aspectos. 1. La resurrección de Cristo. 2. Las consecuencias que vendrían si Cristo no hubiera resucitado. 3. La nueva naturaleza de los resucitados y la victoria sobre la muerte. Finalizando, como es nuestra costumbre, con las aplicaciones pertinentes. Comencemos pues con la resurrección de Cristo. Leo en 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, porque primeramente los he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo en 1 Corintios 15 centra su predicación del Evangelio en las Escrituras. Él lo predicó este mensaje a los corintios. Ellos lo recibieron, ellos mantuvieron firmes en el Evangelio y fueron salvados por el Evangelio. Ellos así no habían creído en vano. 1 Corintios 15, 1 y 2. Esta introducción muestra cuán esencial es la resurrección de Cristo como parte vital del mensaje del Evangelio para nuestra salvación. Negarla contradice la fe en Cristo y en su capacidad de dar salvación y de vida eterna.
y aún estaban con vida muchos de aquellos testigos oculares de su resurrección y podían preguntarles libremente y oír su testimonio. Primera de Corintios 15:6. En 1 Corintios 15 del 1 al 4, en Lucas 24, 44 al 47 y en Romanos 1 del 1 al 4, se presenta la centralidad de Cristo y su obra redentora dentro del mensaje del Evangelio de acuerdo con el plan de la salvación revelado en las Santas Escrituras. En 1 Corintios 15 del 1 al 4 resume que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, cumpliendo las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. En Lucas 24, 44 al 47, Jesús mismo resucitado confirma que su pasión y muerte y resurrección había sido anunciada por la ley de Moisés, los profetas y los salmos, y que debía anunciarse en la proclama del Evangelio del mensaje del arrepentimiento y perdón de los pecados en su nombre para todas las naciones del mundo. En Romanos 1 del 1 al 4, él presenta a Jesús como la simiente de David, prometida por Dios mediante los profetas, y afirma que fue declarado Hijo de Dios con poder por su resurrección de los muertos. En conjunto, estos pasajes declaran que la centralidad del Evangelio está en la muerte y resurrección de Jesucristo conforme a las Escrituras, cumpliendo el mensaje de los profetas del Antiguo Testamento, que en su muerte hay redención y su resurrección es la garantía de la victoria en la fe en el cumplimiento del plan divino de la redención. Sin importar la diversidad de mensajeros, Pablo destaca que el mensaje de la salvación está centrado en Jesucristo. En Romanos 4:25 explica, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En 1 Corintios 15, 2 y 11 vincula Pablo creer y predicar y afirma que los creyentes en Cristo son salvos si creen, si retienen y perseveran en el Evangelio que les fue predicado. Presenta la predicación como el medio por el cual los creyentes llegaron a la fe y perseveran en ella para salvación. Y por lo tanto, quienes son así llamados están invitados a compartir con otros el mensaje que los salvó a ellos. Ellos se convierten entonces en testigos de Jesucristo. Lucas 24, 44, 1 Corintios 15, 1, 2, 5 al 8. Continuamos con las consecuencias que vendrían si Cristo no hubiera resucitado. Y leemos en 1 Corintios 15, 14. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana y la fe de ustedes también es vana. En el párrafo del capítulo 15 de 1 de Corintios, del 9 al 19, el apóstol explica las graves consecuencias de negar la resurrección de Cristo, ya que sin ella la cruz perdería su poder y eficacia, el perdón de los pecados sería una vana ilusión y estaríamos condenados a la muerte eterna. En otras palabras, los creyentes no tendrían ninguna esperanza en el presente ni para el futuro. Y si Cristo no resucitó, la fe de ustedes es vana y aún están en sus pecados. 1 de Corintios 15, 17. Los paganos no creían en la resurrección, especialmente los griegos, porque creían que en el dualismo del cuerpo-alma y que al morir el alma ascendía a un lugar establecido. Pero lo que lo desconcertó a Pablo fue que algunos corintios no creían en la resurrección de Cristo. Y él les lanza esta pregunta retórica. ¿Cómo algunos de ustedes dicen que no hay resurrección de los muertos? 1 Corintios 15, 12. Esto era inconcebible, especialmente en vista de la existencia de testigos oculares que estaban vivos y eran testigos de la resurrección de Cristo. 1 Corintios 15, 5 al 8. Y luego les pregunta, ¿en qué basan ustedes su esperanza? Porque sin creer en el Cristo resucitado, ellos morirían en sus pecados. Pregunto, ¿qué perdemos si Cristo no resucitó? Si Cristo no resucitó de los muertos, 1 Corintios 15, 13 y 16, nuestra predicación y nuestra fe es vana. 1 Corintios 15, 14 al 17. Aquí usa el término griego traducido como vano o vacío, kenos, que significa vacío, sin contenido, carente de verdad. Es decir, falso,
carente de resultados y sin efecto, carente de propósito. Sea cual fuera el significado específico en un escenario en el que no existiera la resurrección, la fe se describe como inútil. Y aquí se ocupa el griego metaios. El verbo mataios significa vacío, inútil, sin objeto. 1 Corintios 15:17. Aunque mataios no difiere mucho de kenos, la idea es que si Jesús no está vivo, la fe es infructuosa. Es una ilusión porque nuestros pecados no han sido perdonados. 1 Corintios 15:17. En ese caso, los cristianos seríamos falsos testigos de Jesucristo que engañan y son engañados. 1 Corintios 15:15. Seguimos en nuestros pecados. 1 Corintios 15:17. Y estamos perdidos, tanto los que murieron como los que estamos vivos. 1 Corintios 15:8. La predicación del Evangelio perdería su valor. Los creyentes vivos seríamos los más dignos de conmiseración porque no tendríamos esperanza ni en el presente ni en el futuro. En conclusión, Jesús, quien afirmó que resucitaría, sería un impostor, y los apóstoles que predicaron su resurrección predicaron una esperanza incumplida. En 1 Corintios 15, del 29 al 34, retoma de nuevo Pablo su exposición utilizando la ilustración del bautismo, porque es en sí mismo un símbolo de la unión del creyente con Cristo. En el bautismo el creyente participa simbólicamente de la muerte y de la resurrección del Señor. Romanos 6, 3, 4. Colosenses 2:12. En vista de ello, no tiene sentido negar la realidad de la resurrección. Sin embargo, lo que resulta difícil de comprender es lo que Pablo quiso decir con la expresión bautizados por causa de los muertos. 1 Corintios 15:29. El comentarista Karl P. Cosart comenta sobre 1 Corintios en el comentario bíblico Andrews, tomo 2, páginas 552, lo siguiente: se han presentado varias sugerencias, pero la mejor forma de interpretarla es como una referencia a la decisión de algunos de ser bautizados para poder volver a encontrarse en la resurrección con sus seres queridos ya fallecidos. También puede referirse a la decisión de ser bautizados en respuesta a la vida ejemplar de aquellos que habían muerto en Cristo. En este caso se referiría, pues, a personas que se bautizan a causa de los muertos. Sin embargo, otros intérpretes sugieren que la frase se refiere a quienes se bautizaban sobre las tumbas de los mártires. Se sugiere que la frase alude a quienes se bautizaban para ocupar los vacíos que los difuntos habían dejado en la iglesia. La iglesia siempre necesita relevos, y el nuevo miembro es como el voluntario que cubre las filas raleadas. También se sugiere que la frase se refiere a quienes se bautizaban por respeto y afecto hacia los difuntos creyentes. En este pasaje Pablo no aprueba ni desaprueba dicha práctica, simplemente se pregunta si tiene algún sentido si no hay resurrección y los muertos nunca vuelven a la vida. En segundo lugar, Pablo habla de que él arriesgó su vida por causa del Evangelio, y arriesgar la vida no tendría tampoco sentido si no existiera la resurrección. 1 Corintios 15, 30 al 32. Si solo en esta vida tenemos esperanza, somos los más miserables, y comamos y bebamos, porque mañana moriremos. 1 Corintios 15, 32. Pero los cristianos no debemos de olvidar que la verdadera fe cristiana tiene razón de ser, porque Cristo vive, y la esperanza de la resurrección futura de los justos depende de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo confirma que en su segunda venida Cristo traerá consigo el resto de creyentes y los llevará al reino de Dios, a todos los creyentes fieles, y establecerá también el reino de su gloria en este mundo venidero. Continuamos con la nueva naturaleza de los resucitados y la victoria sobre la muerte.
1 Corintios 15:20 dice: mas ahora Cristo resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Las palabras de Pablo expresan la certeza, también la nuestra. Su resurrección es un hecho histórico, por consiguiente podemos estar seguros de que todos los que han muerto en Cristo resucitarán en su segunda venida. 1 Corintios 15, 20 al 23, 2 Timoteo 1:12. En 1 Corintios 15, 20 al 23 él afirma que Jesús es la primicia, término proveniente del Antiguo Testamento en Levítico 23, 10 y 11, donde se relaciona a la fiesta de la gavilla mecida de primicias que era presentada delante del tabernáculo el día siguiente del sábado, es decir, el domingo. Si tomamos como base el año 31 de la muerte, de la era cristiana que murió Jesús, esto estaba dentro de la fiesta de la Pascua y de los panes sin levadura, y señalaban tipológicamente la resurrección de Cristo el día domingo 16 de Nisan. En el orden de importancia dentro del plan de la redención, Jesús como primicia significa que su resurrección tiene preeminencia sobre las demás resurrecciones ya registradas en la Biblia, como la de Moisés, y supera la resurrección de Moisés y la de otros resucitados posteriormente, porque Jesús puso su vida y Él la volvió a tomar, y Él es el único que ha hecho esto. Juan 10, 17 y 18. Cristo murió y resucitó y determina el destino eterno para los creyentes fieles. Mateo 27, 50 al 52, 1 Tesalonicenses 4, 16, 17. La resurrección de Cristo es única, decisiva y es especial. Es la garantía de la efectividad del plan de la salvación. En la segunda venida de Cristo, con el evento de la resurrección corporal de los muertos fieles, se pondrá fin a la presente era malvada. 1 Corintios 15, 24, Apocalipsis 20, 5, 6. Jesús, como el último Adán, devolverá el reino al Padre y al entregarle el dominio de este mundo. 1 Corintios 15, 25 al 28. El sometimiento de Cristo a Dios, 1 Corintios 15, 28, debe de ser entendido en términos de cómo describe la relación de Adán y Cristo, como el Adán definitivo, el segundo Adán, el postrer Adán, dentro del plan de redención. 1 Corintios 15, 45 al 47, Jesús se somete por completo a la voluntad del Padre, algo que el primer Adán no lo hizo. En 1 Corintios 15, 35 dice: pero alguno dirá, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? El apóstol Pablo comienza esta parte o esta sección planteando estas dos preguntas, y son respondidas en el capítulo 15 también, versos 36 al 49. Pablo se refiere brevemente al cuerpo resucitado, que ya no será el cuerpo débil, envejecido y sujeto a la muerte que hoy poseemos. La muerte no será el destino final de los creyentes fieles, sino la resurrección y la glorificación. 1 Corintios 15, 1 Corintios 1:30. Eso será el destino final de los creyentes fieles, porque Dios, por el milagro de la resurrección, dará a los redimidos un nuevo cuerpo adecuado para vivir eternamente. Y lo expone aplicando tres analogías. Número 1, usando el ejemplo del agricultor que siembra la semilla. Esta resulta en una planta y finalmente en un fruto. Estas fisonomías son diferentes a la de la semilla sembrada originalmente. 1 Corintios 15, 36 al 38. Esto se explica porque la semilla original primero debe de morir o dejar de ser una semilla, para convertirse luego en una planta y finalmente en un fruto. Así ocurrió en la resurrección de Cristo y en la resurrección de todos los creyentes fieles. Número 2, o segunda analogía. Pablo usa la analogía de la diversidad de los cuerpos de los seres humanos, animales, humanos y de los astros del cielo, todos adecuados para existir en este sistema actual. 1 Corintios 15, 39, 40. Y del mismo modo Dios también podrá adecuar nuestros cuerpos
para las nuevas circunstancias del mundo celestial en donde todas las cosas serán hechas nuevas. Apocalipsis 21:5. Tercera analogía. Esta idea es llevada un paso más allá con la analogía del cuerpo glorioso. Habla de la gloria del sol, de la luna, de las estrellas en su diversidad. 1 Corintios 15, 40, 41. Para enfatizar que la gloria del cuerpo resucitado superará enormemente a la del cuerpo terrenal caído. El cuerpo de nuestra bajeza o humillación será transformado en un cuerpo semejante al del cuerpo glorificado del Cristo resucitado. Filipenses 3:21. Podemos percibir de lo anterior lo siguiente: Dios dará en la resurrección un nuevo cuerpo según su soberana voluntad. Así como se identifican estos diversos tipos de gloria en el sol, la luna y las estrellas, los resucitados mantendrán su peculiaridad y su identidad personal, pero en nuevos cuerpos glorificados. La diversidad se seguirá manifestando entre ellos, porque en el misterio de la resurrección opera no solo la restauración de la vida, sino la transformación del cuerpo y la naturaleza. Así que para Pablo la resurrección no es un milagro irracional. Pablo refuerza la idea anterior ilustrándola con 4 contrastes entre nuestro cuerpo terrenal actual y el cuerpo resucitado. El primero es terrenal y perecedero, débil y natural, pero por su parte el segundo es celestial, imperecedero, poderoso y espiritual. 1 Corintios 15, 40 al 44. Él utiliza la misma palabra griega somá, traducida cuerpo, cuando se refiere a ambos cuerpos, el terrenal y el celestial. Esto indica que existe una continuidad entre los dos cuerpos, en los rasgos de la personalidad de sus poseedores, pero también que serán restaurados en la resurrección. Pero también señala en los 4 contrastes la discontinuidad entre ellos. Serán cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, cuerpos semejantes al de Cristo resucitado. Filipenses 3:21. Ya no sujetos a la vejez, al deterioro, a la enfermedad y a la muerte. Pero cuando Pablo usa el término cuerpo espiritual, no se refiere a un cuerpo etéreo como una existencia inmaterial. En otras partes, dice que Jesús transformará el cuerpo de nuestra bajeza para que sea semejante a su cuerpo de gloria. Filipenses 3:21. Y el cuerpo de Cristo se podía ver y se podía palpar. Lucas 24:39. Así que serán cuerpos reales, pero no se desgastarán ni se descompondrán. Los adventistas del séptimo día tienen luz referente a los principios que rigen nuestro organismo. Debemos de cuidar el cuerpo porque ha sido redimido por Cristo. Debemos de cuidar nuestra salud. Debemos de hacer lo que esté a nuestro alcance para encontrarnos en la mejor condición física. Con esto haremos honor a la esperanza de la futura restauración y de la transformación que Dios nos dará en la gloriosa resurrección. En 1 Corintios 15:55 dice: ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en 1 Corintios 15:54 al 57 continúa Pablo enseñando y recalcando que la muerte no es el destino eterno de los redimidos por Cristo. En su segunda venida lo mortal será revestido de la inmortalidad y lo corruptible de la incorrupción, y se producirá la eliminación de nuestro último gran enemigo, que es la muerte. 1 Corintios 15:26. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de nuestra victoria definitiva sobre la muerte? Pablo comienza el último párrafo de 1 Corintios 15 con la afirmación intrigante: la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. 1 Corintios 15:50. Muchos lectores de la Biblia utilizan esta declaración para decir que Pablo defiende una existencia inmaterial en el cielo, pero el contexto indica lo contrario. La estructura de 1 Corintios 15:50 sugiere en el binomio carne y sangre como paralelo a corrupción, y el binomio reino de Dios paralelo a incorrupción. Al igual que en 1 Corintios 15, 42, 49. Corrupción y mortalidad se refieren a nuestra naturaleza pecaminosa, y la expresión carne y sangre se refieren a la humanidad caída.
Así Pablo contrasta el cuerpo actual, incluso el de un cadáver, con el del cuerpo del resucitado. El cuerpo sepultado está marcado de corrupción y mortalidad, mientras que el cuerpo resucitado se caracterizará por la incorrupción y la inmortalidad. 1 Corintios 15, 50, 53 al 54. Así que Pablo no está afirmando que el cielo será la habitación de espíritus desencarnados, sino que está puntualizando que nuestros cuerpos deben sufrir una transformación radical para poder heredar el reino del cielo. Nuestra naturaleza pecaminosa será eliminada, 1 Corintios 15, 54. Esta transformación de los cuerpos es en la resurrección, la glorificación, 1 Corintios 15, 51 al 53, 1 Tesalonicenses 4 del 13 al 17, será tan rápida como un abrir y cerrar de ojos. Y luego la inmortalidad y la incorrupción serán la nota tónica de los cuerpos glorificados de los redimidos, porque la muerte será sorbida en victoria. 1 Corintios 15, 54. El aguijón de la muerte, que es el pecado, será eliminado para siempre. 1 Corintios 15, 56. Jesús dará el don de la inmortalidad a los creyentes fieles. Romanos 2, 7. Todo esto tendrá lugar cuando Cristo regrese por segunda vez y resucite a sus escogidos. 1 Corintios 15, 51, 52. No importa el tiempo que pasemos bajo el dominio de la muerte en la segunda venida de Cristo, en un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, 52. Y si este es nuestro caso, diremos también: Señor, tu segunda venida ocurrió realmente pronto. Solo podremos enfrentar el futuro en paz y con esperanza por la redención recibida en Cristo Jesús. Finalizamos con las aplicaciones pertinentes. Cuando el cristiano se somete al solemne rito del bautismo, los tres poderes más altos del universo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dan su aprobación a ese acto, comprometiéndose a ejercer su poder en beneficio de él, mientras él se esfuerza por honrar a Dios. Es sepultado a semejanza de Cristo Jesús en su muerte y es levantado a semejanza de su resurrección. Los tres grandes poderes del cielo se comprometen a proporcionar al cristiano toda la asistencia requerida. El Espíritu cambia el corazón de piedra en un corazón de carne y al participar de la palabra de Dios, los cristianos obtienen una experiencia que busca la semejanza divina. Cuando Cristo habita en el corazón por la fe, el cristiano es el templo de Dios. Cristo no habita en el corazón de un pecador, sino en el corazón de quien es susceptible a las influencias del cielo. Entonces aquellos cuyas vidas han estado ocultas en Cristo, quienes han peleado la buena batalla de la fe en esta tierra, resplandecerán con la gloria del Redentor en el reino de Dios. Hermano y hermana mía, el propósito de Dios para usted es que viva una vida que haga mejor a los demás, una vida que muestre que Cristo es la esperanza de gloria y que está formado en su interior. Nuestras vidas son puras solo cuando estamos bajo el control de Dios y son felices solo cuando mantenemos comunión con Él. Señales de los tiempos del 16 de agosto de 1905, reflejemos a Jesús, 3 de abril, página 99. Durante su ministerio, Jesús devolvió la vida a los muertos. El Señor resucitó al hijo de la viuda de Naín, a la hija de Jairo y a Lázaro. Sin embargo, ninguno de ellos fue revestido de inmortalidad, porque resucitaron y continuaron sujetos al deterioro y a la muerte. Pero quienes volvieron a la vida en ocasión de la resurrección de Cristo, ascendieron con Él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos fueron a la ciudad y se presentaron delante de muchos diciendo: Cristo ha resucitado de los muertos, y nosotros fuimos levantados con Él. Algunos se aterraron al verlos. Llevaban consigo la evidencia innegable, no solo de su propia resurrección, sino de la resurrección del Redentor crucificado. Luego de la resurrección de Cristo no se presentó ante nadie, excepto ante sus seguidores, pero el testimonio de su resurrección no se hizo esperar. Se produjo por varias fuentes, incluyendo a los 500 que se reunieron en Galilea para ver a su Señor resucitado.
Este testimonio no se extinguirá jamás. Los sagrados episodios de la resurrección del Salvador habrán de ser inmortalizados. Aquellos que habían resucitado fueron presentados como trofeos ante las inteligencias celestiales, como anticipo de la resurrección de quienes recibirán a Jesucristo y creen en Él como su Salvador personal. Eran símbolos de la resurrección final de los justos. El mismo poder que levantó a Cristo de los muertos habría de levantar a la iglesia y presentarla con Cristo como su novia, por encima de los principados y potestades y de todo nombre que se pronuncia, no solo en este mundo, sino en los atrios celestiales y en el mundo superior. Cristo era primicia de quienes descansaban. En esta escena, la resurrección de Cristo de los muertos había sido observada en tipo por los judíos en una de sus festividades sagradas, conocida como la fiesta de los judíos. En esta ocasión, y cuando las primicias se habían reunido, se subía al templo y se ofrecía la ceremonia de acción de gracias. En esa ocasión la primicia de la cosecha se consagraba exclusivamente al Señor, y cuando Cristo ascendía, en el momento que bendecía a sus discípulos, un ejército de ángeles lo arrebató de en medio en una nube, y Cristo llevó consigo los trofeos de la multitud de cautivos. El Señor habría de presentarlos delante del Padre como primicias de aquellos que descansaron, para presentarlos a Dios como una garantía de que Él es vencedor sobre la muerte y el sepulcro. Manuscrito 115 de 1897. El Cristo triunfante, 6 de octubre 288. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Estaba representado por la gavilla agitada, y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla se presentaba delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primicias de la espiga del grano maduro en campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de gratitud delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarse las gavillas antes de que esa ofrenda se presentara. La gavilla dedicada a Dios representa la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos y muertos. El deseado de todas las gentes, 729-730. La resurrección de Jesús fue muestra de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El cuerpo resucitado del Salvador, su semblante, el acento de su voz, eran familiares a sus seguidores. De la misma manera se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos del mismo modo, como los discípulos conocieron a Cristo. Pueden haber estado deformados, enfermos o desfigurados en esta vida mortal. No obstante, en su cuerpo resucitado y glorificado se conservará perfectamente su identidad individual, y reconoceremos en el rostro radiante, con la luz reflejada del rostro de Jesús, los rasgos de los que amamos. Espíritu de Profecía, tomo 3, 219. En su segunda venida todos los preciosos muertos oirán su voz y surgirán a una vida gloriosa e inmortal. El mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos resucitará a su iglesia y la glorificará con Él, por encima de todos los principados y potestades, por encima de todo nombre que se nombra, no solo en este mundo, sino también en el venidero, deseado de toda la gente. 731. Nos recibirá con honores. Se nos entregará una corona de vida que nunca perderá su resplandor. Señales de los tiempos, 9 de junio de 1902. Todas estas citas en la fe por la cual vivo. 23 de junio 182. Nuestra identidad personal quedará conservada en la resurrección, aunque no serán las mismas partículas de materia ni la misma sustancia material que fue a la tumba. Las maravillosas obras de Dios son un misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre vuelve a Dios para ser preservado allí. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos dándoles de nuevo el aliento de vida
y ordenando a los huesos secos que vivan. Saldrá la misma forma, pero estará librada de enfermedades y de todo defecto. Vive otra vez con los mismos rasgos individuales, de modo que el amigo reconocerá al amigo. No hay una ley de Dios en la naturaleza que muestre que Dios volverá a las mismas idénticas partículas de materia que componían el cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos el cuerpo que será del agrado suyo. Pablo ilustra este tema con la semilla de cereal que se siembra en el campo. La semilla se destruye, pero surge una nueva. La sustancia natural del grano se destruye, nunca surge como antes, pero Dios le da un cuerpo como a Él le complace, un material mucho mejor. Compondrá el cuerpo humano, pues será una nueva creación, un nuevo nacimiento. Se siembra en cuerpo natural, se levanta en cuerpo espiritual. Comentario bíblico adventista. Tomo 6, 1092-1093. El creyente puede morir como Cristo murió, pero la vida del Salvador está en Él. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Yo he venido para que tengan vida, dijo Jesús, y para que la tengan en abundancia. Juan 10:10. Él desarrolla el gran proceso mediante el cual los creyentes son hechos uno con Él en la vida presente, para que sean uno con Él a través de toda la eternidad. En el día final, lo resucitará como partes de sí mismos. Cristo llegó a ser uno con nosotros a fin de que nosotros llegásemos a ser uno con Él en la divinidad. Review and Herald del 18 de junio de 1901. Maranata, el Señor viene, página 20 de octubre, páginas 310 y 311. El Hijo de Dios llama a la vida a los santos dormidos. De la prisión de la muerte sale revestida de gloria inmortal, clamando a la hueste: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? 1 Corintios 15:55. Los justos vivos son mudados en un momento, en un abrir de ojos. A la voz de Dios fueron glorificados, ahora son hechos inmortales y juntamente con los santos resucitados son arrebatados para recibir a su Señor en los aires. Antes de entrar en la ciudad de Dios, el Salvador confiere a los discípulos los emblemas de la victoria y los cubre con las insignias de su dignidad real. Sobre la cabeza de los vencedores, Jesús coloca con su propia diestra la corona de gloria. Cada cual recibe una corona que lleva su propio nombre nuevo. Apocalipsis 2:17. Y la inscripción: santidad a Jehová. A todos se les pone en la mano la palma de la victoria y el arpa brillante. Luego los ángeles que mandan dan la nota. Todas las manos tocan con maestría las cuerdas de las arpas, produciendo dulce música en ricos y melodiosos acordes. Dicha indecible estremece todos los corazones y cada voz se eleva en alabanzas de agradecimiento. Delante de la multitud de los redimidos se encuentra la santa ciudad. Jesús abre ampliamente las puertas de perlas y entran por ellas las naciones que guardaron la verdad. Luego se oye aquella voz, más armoniosa que cualquier música que haya alcanzado jamás el oído humano, que dice: vuestro conflicto ha terminado, venid benditos de mi Padre, heredad del reino, preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Mateo 25:34. Entonces se cumple la oración del Salvador para sus discípulos: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos también estén conmigo. Juan 17:24. El conflicto de los siglos 702 a la 704. Cristo los presenta al Padre delante de su gloria irreprensibles con gran alegría. Judas 24. Oh maravillas del amor redentor. Qué dicha aquella cuando el Padre Eterno, al ver a los redimidos, verá su imagen. El conflicto de los siglos 629 y todas estas citas unidas en la maravillosa gracia de Dios. 357. Jesús va a venir pronto, pero no será como en su primer advenimiento un niño de Belén, no como cabalgó al entrar a Jerusalén cuando los discípulos alabaron a Dios con fuerte voz y clamaron Hosana, sino que vendrá en la gloria del Padre con todo el séquito de los santos ángeles para escoltarlo en su traslado a la tierra. Todo el cielo se vaciará de ángeles
mientras que los santos, los seres que están esperando, mirando hacia el cielo, como lo hicieron los galileos cuando ascendió delante de ellos en el monte de los olivos. Entonces únicamente los que sean santos, los que hayan seguido plenamente al manso dechado, se sentirán arrobados de gozo y exclamarán al contemplarle: "He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará". Y serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, aquella trompeta que despierta a los santos que duermen y los invita a salir de sus camas de polvo, revestidos de gloriosa inmortalidad y clamando victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. Los santos transformados son luego arrebatados juntamente con los ángeles al encuentro del Señor en el aire, para nunca más quedar separados del objeto de su amor. Primeros Escritos, páginas 109-110. La divinidad de Cristo es la garantía que el creyente tiene de la vida eterna. Jesús dijo: "El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente". ¿Crees en esto? Cristo miró hacia adelante, a su segunda venida. Entonces los justos muertos serán resucitados incorruptibles y los justos vivos serán trasladados al cielo sin ver la muerte. El milagro que Cristo está por realizar al resucitar a Lázaro de los muertos representaría la resurrección de todos los justos muertos. Por sus palabras y por sus obras, Él declaró: el autor de la resurrección, el que iba a morir pronto en la cruz, estaba con las llaves de la muerte, vencedor del sepulcro, y aseveraba su derecho de poner y poder para darle vida eterna. El deseo de toda la gente es 489. La tierra se estremeció violentamente cuando la voz del Hijo de Dios llamó a los santos que dormían. Respondieron a esa invitación y surgieron revestidos de gloriosa inmortalidad, exclamando: victoria, victoria sobre la muerte y el sepulcro. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces los santos vivos y los resucitados elevaron sus voces en un prolongado, arrobador grito de triunfo. Los cuerpos que habían descendido a la tumba con las marcas de enfermedad y de la muerte resucitaron dotados de salud y vigor inmortales. Los santos vivos fueron transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y junto con los resucitados ascendieron en el aire para recibir al Señor. ¡Oh, qué glorioso encuentro! Los amigos desunidos por la muerte volvieron a reunirse para no separarse nunca más. Historia de la Redención 431. Los rasgos de carácter que cultivéis en la vida no serán cambiados por la muerte ni por la resurrección. Saldréis de la tumba con la misma disposición que manifestáis en vuestro hogar y en la sociedad. Jesús no cambia nuestro carácter al venir. La obra de transformación debe de hacerse ahora. Nuestra vida diaria determina nuestro destino. Hogar Cristiano, página 12. Nuestra identidad personal es preservada en la resurrección, si bien no saldrán de la tumba las mismas partículas de la materia. La obra asombrosa de Dios es misterio para el hombre. El espíritu, el carácter del hombre retorna a Dios donde se le preserva. En la resurrección cada hombre tendrá su propio carácter. A su debido tiempo Dios llamará a los muertos, dándoles otra vez el aliento de vida, y ordenará a los huesos secos que vivan. Surgirá de la misma forma, pero libre de enfermedad y todo defecto. Volverá a vivir llevando en sus mismos rasgos individuales, de tal manera que los amigos se reconocerán. No hay ley de Dios en la naturaleza que indique que el Señor va a volver a reunir las mismas partículas de materia que compusieron su cuerpo antes de la muerte. Dios dará a los justos muertos un cuerpo conforme a su beneplácito. Maranata, el Señor viene, 299. Les deseo un feliz sábado en la infinita y gloriosa presencia del Señor.